cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el futuro bendecido. Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la gracia de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos más envidia y seremos más compasivos. Valdrá más es ser vivos y unidos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil. ¿Qué significa estar vivos? Lo haremos empatía. Por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Quizás al viejo pobre que era Dios disfrazado. Nunca le preguntaste el nombre porque estabas apurado. Todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios confiado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Señor, bendecimos tu nombre esta mañana, Señor. Aleluya. Estamos aquí para adorarte, Padre, para bendecirte y glorificarte. Tuya sea la gloria. Amén. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios. Espero en ti. Renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Aleluya. Tu presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Estamos rendidos a ti esta mañana, Señor, tus hijos. Tus hijos te adoramos, Padre. En medio de la adoración estamos, Señor. Oh, porque donde hay alabanza, ahí está el Espíritu de Dios. Aleluya. Adórale con libertad. Aleluya, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor.
honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuando mi amor Él derramó, es nuestro Dios. Aleluya, gracias Señor. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Señor, recibe la alabanza de tu pueblo que te ama con todo su corazón. Y declaramos esta mañana, Señor, que tú gobiernas nuestras vidas, que tú nos sanas de todo mal por tu sangre, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, gracias por la sanidad, la salvación y la multiplicación. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre ti. Al final Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, su pena Él clamó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por
muerto. No le adoramos a un Dios muerto, a un Dios que no escucha. Estamos adorando a un Dios que está vivo, a uno que está vivo. Él está vivo, Él está vivo. Él te puede escuchar, Él te puede oír. Amén. Él puede escucharte en tu necesidad. En tu necesidad, en cualquiera que esta seas, de salud o necesidad económica, lo que sea, no te olvides que Él está vivo y Él te escucha. No es algo solamente espiritual, es algo también natural. Él está vivo de carne y hueso. Él está vivo, escuchándote. Aleluya. Y te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Estamos en tu presencia. Estamos en tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí. Tu oído está aquí. Tus ojos están aquí. Tu mirada está aquí puesta en nosotros, Señor. En tus hijos. Tú nos cuidas. Tú nos provees. Tú nos sanas de todo mal. Tú no vas a dormirte. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda mi alma. No se cansará. Nunca se cansará, nunca se cansará, nunca fallará, nunca fallará. Su palabra está viva, es real, transforma vidas hasta el día de hoy. Siempre lo hará porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nunca, nunca fallará, nunca fallará. No es un Dios que falla, no es un Dios malo. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios bueno, Padre. Y gracias porque no solamente eres mi Dios, también eres mi Padre que se preocupa por mí. Es nuestro Padre, Señor, tú eres nuestro Padre. Tú defiendes a tu iglesia, eres nuestra cabeza, Señor. Te adoramos, aleluya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bienvenidos a este servicio porque tú eres Iglesia Impacto, estás celebrando con nosotros. Amén. No te vayas, en un momento viene la predicación. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el futuro bendecido. Nos sentiremos dichosos. tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo. Al primer desconocido. Y alabaremos la gracia De conservar un amigo. Y entonces recordaremos. Todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos. Todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia. Pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos más envidia y seremos más compasivos. Valdrá más estar vivos y unidos. Que lo jamás conseguido. seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil. ¿Qué significa estar vivos? Lo haremos empatía. Por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo. Que pedía un peso en el mercado. Que no supimos su nombre. Y siempre estuvo a tu lado. Quizás al viejo pobre. Que era Dios disfrazado. Nunca le preguntaste el nombre. Porque estabas apurado. Todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, Te pido, Dios, confiado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Ministerios Vive Libre, Sé Libre, Vive Libre presenta predicaciones de Iglesia Impacto, iglesia que marca la diferencia, con el pastor Alejandro del Campo. Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse, bienvenidos a nuestro servicio de celebración.
la mejor fiesta aquí en Iglesia Impacto, iglesia que marca la diferencia. Soy el pastor Alejandro del Campo de Iglesia Impacto Colombia, así que estamos muy contentos de conectarnos con ustedes. Gracias por compartir y por estar atentos a la transmisión. Disculpas por el atraso, tuvimos unos inconvenientes, pero ya está todo arreglado y recuerden que también pueden ver la repetición de este mensaje, de este servicio más tarde, ¿ya? Un saludo a la Iglesia Impacto Chile, a los pastores Armando y Elizabeth, y un saludo también a la Iglesia Impacto en Estados Unidos, allá en el estado de Tennessee, la ciudad de Murfreesboro, el pastor Bill Hackett, la pastora Frida Hackett y todo el equipo. Gracias por todos los que están compartiendo con nosotros y por participar. Los amamos. ¿Okay? Vamos con el mensaje. Levantemos nuestras Biblias y confesemos. Esta es mi Biblia, esto es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estaré despierto, pondré atención, aprenderé y creceré en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estamos en una serie que hemos titulado No saques a Jesús. Y esta es la tercera parte. Así que espero que hayas estado en las anteriores. Hoy día vamos a fortalecer más tu corazón con respecto a este tema, porque sabemos que sacar a Jesús no es bueno, por lo tanto poner a Jesús es muy importante. Así que no saques a Jesús de tu vida, no saques a Jesús cuando tengas un problema, no saques a Jesús cuando estés feliz y cuando todo te vaya bien. En la prosperidad y en la escasez no saques a Jesús, porque Él va a poder ayudarte de una buena vida con la ayuda de su Espíritu. La Biblia dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y de eso se trata, no sacar a Jesús. Si involucramos a Jesús en nuestras vidas y por supuesto también en las predicaciones, nosotros los que somos pastores o líderes espirituales o maestros o evangelistas, necesitamos poner a Jesús como el centro del mensaje. Amén. Bien, así que vamos a basarnos en una escritura que está en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 8. ¿Ok? Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Bien, con este tema hemos hablado un poco acerca de la importancia que tiene Jesús en nuestras vidas, ¿ya? Y Él quiere afectar todas nuestras vidas, no solo como Salvador de la muerte eterna o de la lejanía con Dios. Él quiere salvarnos también cuando estamos enfermos, porque la palabra salvación en el griego es la palabra soteria, que abarca todo lo que uno necesita para ser libre. ¿Okay? Quiere decir libertad en todas las áreas: libertad en el área financiera, libertad en el área de salud o corporal, libertad en las relaciones con los demás. ¿Ya? Dios quiere para nosotros una vida integral. Y por supuesto que no siempre vamos a tener todo ajustado, todo en control con respecto a eso. Pero sí podemos escuchar y creer las pautas de Dios que están en la Escritura para tener una vida integral. Y me refiero a una vida buena en el área económica, en el área de salud, en el área física, que también está relacionada, en el área económica, ¿ya lo dije? Sí. En el área espiritual, que sé, y yo sé que tú también piensas lo mismo, es la más importante. No importa si no tenemos dinero ya o salud, pero si tenemos el área espiritual bien fortalecida, podremos vivir como Dios manda, porque si edificamos nuestro espíritu también podemos llegar a experimentar sanidad de nuestros cuerpos y provisión para nuestras finanzas. Así que no lo olvides, primero lo espiritual. Jesús dijo que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, es decir, todas las cosas que necesitamos para la vida, las cosas comunes, la ropa, el alimento, los pagos, qué sé yo, todo lo que tú necesitas para llenar tu nevera, para que tu closet tenga ropa, todo lo que tú necesitas, eso viene por añadidura de buscar a Dios, porque Dios es
bueno. Y por eso no necesitamos y no debemos sacar a Jesús de nuestras vidas y tampoco de nuestras predicaciones. Así que les animo a nuestros amigos que también son ministros y que trabajan o se esfuerzan en predicar la palabra, ya sean pastores o maestros bíblicos o algún líder espiritual, que si involucramos a Jesús en nuestras vidas, las cosas serán mucho, mucho mejor y podremos andar como Dios manda, porque Jesús fue el único que pudo obedecer y obedeció a Dios completamente, dice la Escritura, que sin pecado. Entonces es bueno saber que podemos involucrar a Jesús y si lo involucramos podremos tener vidas prósperas en todo el sentido de la palabra. Y hoy quiero compartir 3 cosas más con respecto a esto que ya vimos. ¿Ves? Que aparece Jesús con 3 de sus discípulos, pienso que los más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, ellos últimos 2 eran hermanos de sangre o biológicos, y Pedro también era uno de ellos, y los 3 fueron con Jesús a un lugar muy alto, un monte muy alto. Me imagino que tal vez tenían frío ahí, pero el punto es que se alejaron bastante del resto de la gente para experimentar algo nunca antes visto, que era la transfiguración de Jesús. Y en esta transfiguración aparecen 2 hombres, no personajes, 2 hombres que vivieron en épocas pasadas. Y dice la Escritura que fueron Moisés y Elías. Esos 2 hombres llegaron ahí para testificar de lo que estaba pasando. En ese momento sucedió algo muy importante, muy relevante, no solo para Moisés y para Elías y para los 3 discípulos que acompañaron a Jesús, sino que fue algo muy relevante para toda la humanidad. En ese momento estamos viendo un cambio muy grande que luego vamos a estar hablando de esto para que ustedes puedan entenderlo, porque a veces dicen, ¿qué quiere decir que llegó Moisés? ¿Qué quiere decir que llegó Elías? ¿Por qué están allí? ¿Cómo es posible si ellos vivieron hace tantas generaciones atrás? Bueno, estuvieron ahí porque la voluntad del Padre era que ellos escucharan esta frase: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Eso quiere decir que necesitamos escuchar a Jesús más que a cualquiera. Y yo no estoy negando la Escritura. Yo creo que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, hacernos ver lo que está mal, para ayudarnos en la vida, para capacitarnos para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero es importante saber que las palabras de Jesús trascienden cualquier enseñanza que podamos ver en la Escritura. ¿Por qué? Porque Él dice que Él vino a mostrar al Padre, o como lo dijo Él literalmente en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Entonces, hombres y mujeres de Dios en la antigüedad, antes de Jesús, hablaron de parte de Dios, pero no con toda esta revelación o claridad como Jesús la muestra. Entonces, cuando vemos cosas en el Antiguo Testamento, estamos viendo cosas un poco en sombra y a veces confunden, ¿verdad? Algunas personas se confunden cuando leen el Antiguo porque llegan a Jesús y todas las cosas cambian. Es porque Dios por fin se está presentando a través de Jesús como Él es, cómo es su corazón, cómo Él desea ayudar a la humanidad y no que la humanidad esté lejos de Él. Entonces Jesús señala esto y aquí Dios está declarando, el Padre desde el cielo, esa voz que se escucha del cielo, es del Padre diciendo: Moisés, Elías, que representan ¿qué? Moisés representa los 10 mandamientos, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Y Elías representa a los profetas, y ahí estamos hablando de las historias de Israel, y por supuesto Isaías y Jeremías, Oseas, Daniel, Ezequiel, Joel, Amós y todos los profetas. Es decir, ambos hombres, Moisés y Elías, están representando el antiguo pacto. Y Dios desde el cielo con su voz llena de paz y firmeza y autoridad, dice que Jesús, Él es su Hijo amado y que a Él tenemos que escuchar. Solo falta decir de ahora en adelante, porque eso fue el cambio que hubo. Cuando los discípulos escucharon esto, no sabían qué pasaba, pero lo que estaba sucediendo en el cielo es que por fin Dios estaba diciendo: ok, ahora yo quiero que ustedes escuchen mi palabra filtrada completamente en la verdad o a la luz y no en sombra. Entonces ya Moisés y Elías no representan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no quiero ser controversial con muchas personas que creen que los 10 mandamientos son parte de la salvación. Les quiero decir controversialmente que no lo son. ¿Ya? No nos salvamos por los 10 mandamientos, sino por la obra redentora de Jesús. Pero al mismo tiempo, dice la Escritura, que Dios ha puesto sus leyes ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones y en nuestras mentes las ha escrito. Para esto tú puedes leer el libro de Hebreos en el capítulo 8 y en el capítulo 10. Entonces ahora estos mandamientos de no matar, no robar, honrar padre y madre, todo lo que tú lees en la Biblia que en el Antiguo Testamento debía hacerse, hoy es algo que queremos hacer. No es algo que estamos obligados a hacer, sino que es algo que realmente deseamos hacer todos aquellos que hemos nacido de nuevo.
Así que si a ti te gusta hacer el bien, te gusta obedecer a Dios, solo recibe a Jesús y Él te va a guiar con su espíritu a hacer todas las cosas que a Dios le agradan y a ti también te van a agradar porque la Escritura dice que su voluntad es buena, es agradable y también es perfecta. ¿Okay? Así que teniendo esto en claro, de que Jesús le está diciendo al Antiguo Testamento, representados por Moisés y Elías, le está diciendo, a Él tienen que escuchar ahora en adelante, ya a Él es el que tienen que oír. O sea, Dios está diciendo, si tienen que elegir a quién oír, ya Moisés y Elías no. Y Moisés y Elías estuvieron ahí para escuchar y solamente tenían que decir, amén, ya entendemos. Porque ellos estaban apuntando, Moisés y Elías representan la ley apuntando al que habría de venir. Y una vez que viene la ley, dicen Gálatas que venida la fe ya no necesitamos de la guía de la ley, porque ahora tenemos la guía más perfecta, el Espíritu Santo. Entonces cuando una persona pregunte, bueno, ¿y si los 10 mandamientos no me guían, qué lo va a hacer? Yo les respondo, el Señor mismo nos guía con su Espíritu dentro de nosotros. Eso me provoca alegría y espero que a ti también. Así que oro por ello para que recibas esta hermosa revelación de que ahora podemos escuchar a Jesús e involucrarlo y no sacarlo nunca de nuestras vidas ni de nuestros mensajes. Bien, vamos a ir con 3 puntos importantes el día de hoy. El primero es lo que Él es, ¿ya? ¿Por qué no necesitamos sacar a Jesús? Por lo que Él es. Y esto quiere decir que Él es el ejemplo y no la excepción, ¿ya? Muchos piensan que cuando Jesús vino acá, Él era la excepción, entonces Él sanó porque era Dios, y está bien, es cierto que es Dios, pero cuando Él hizo estas cosas aquí, las hizo como hombre, porque Él se refirió muchas más veces a Él mismo como hijo de hombre o hijo del hombre, que en nuestro lenguaje actual quiere decir ser humano. Dios, como ser humano, hizo todas las cosas que ustedes ven: sanar, liberar a endemoniados, proveer, ayudar, dar paz, liberar en general. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerlo. Si Jesús hubiera hecho las cosas como Dios, no tendría que haber venido, simplemente las podría haber hecho desde el cielo. Pero Él quería demostrarnos que nosotros también podemos llegar a hacer tales cosas. De hecho, la Biblia dice en los evangelios que la gente se sorprendía cuando Jesús hablaba, porque Él hablaba con autoridad, y que cuando Él sanaba, dice la Escritura, que la gente también se sorprendía porque Dios dio tal autoridad a los hombres. Entonces, Dios nos ha dado una autoridad que algunos no conocen, pero que cuando la conoces tú puedes ejercerla. Así que vamos a ver esto de que Jesús no es la excepción. Jesús nos da el ejemplo. Cuando Él viene, Él lo que está diciendo cuando sana es, ustedes también pueden hacerlo si hay fe. Él lo que está haciendo cuando provee es, ustedes también pueden hacerlo si hay fe. Si Él está liberando a algún endemoniado, Él está diciendo, ustedes también pueden realizarlo si hay fe. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nota que Jesús está diciendo, yo hago estas obras. Y muchos pensamos, bueno, Él solamente porque era el Hijo de Dios, porque era el Todopoderoso. Pero al leer la Biblia claramente podemos notar que Jesús está diciendo, ustedes también pueden. Y de hecho dijo que pueden hacer más o mayores. ¿Por qué? Porque Jesús solamente estuvo 3 años en su ministerio sanando, liberando a las personas y haciendo todo bien, porque dice la Escritura que Dios lo había ungido con el Espíritu Santo. Entonces, Él tuvo un tiempo limitado de 3 años aquí hasta su muerte, por lo que Él vino a cumplir. Pero nosotros, creo que, no sé si más de alguno de los que nos está viendo, algún hermano, algún miembro de la iglesia, tiene más de 3 años en el Evangelio o de haber nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, obviamente podemos hacer más cosas que Jesús está diciendo, ustedes tendrán más tiempo, porque podrán tener posiblemente toda su vida o más años. Entonces tú puedes hacer algo en 3 años, pero si quieres hacer algo más, usa toda tu vida e involucra a Jesús y no lo saques, porque Jesús está diciendo que nosotros podemos hacer lo mismo. Y esto no paró con los apóstoles, no paró por el primer siglo, esto sigue siendo real porque la Biblia sigue siendo imprimida o impresa para que nosotros la podamos leer y estas palabras transforman a todo aquel que las lee con fe en el corazón. Si tú lees la Biblia sin fe, no vas a entender y no vas a recibir nada. Pero si tú la lees con fe, estas palabras van a cambiar. Y yo creo que muchos podemos testificar de eso, ¿verdad? Leamos ahora Marcos capítulo 16, más atrás. Otro de los evangelios, después de Mateo y antes de Lucas, ¿ok? En el versículo 17, dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira todas estas cosas que se pueden hacer. Y todo por el versículo 17, que dice
y estas señales seguirán a los que creen. No dice, y estas señales las haré solamente yo, o yo volveré a bajar después de haber resucitado para poder hacerlas por ustedes. No, dice que estas señales van a seguir a todos los que creen. Entonces la clave simplemente está en creer que tú puedes hacer las mismas señales que hizo Jesús. Y no porque seamos perfectos, sino porque la Biblia dice que Él nos ha dado toda autoridad. En Mateo capítulo 28, Jesús le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y luego les dice, por tanto, id y hagan discípulos. Entonces, si Jesús hizo discípulos y le dijo a los discípulos que hicieran discípulos, entonces por generaciones y generaciones hasta el día de hoy, aún existimos o existen discípulos de Dios o de Jesús, que pueden hacer exactamente lo mismo que Jesús hacía, porque Él ya lo dijo, y para esto tenemos la muestra de 2 testigos en la Biblia, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos, que nos dicen que podemos hacer estas señales, pero la clave está si tenemos fe. Porque dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces necesitamos tener plena certidumbre en nuestros corazones de que esto que está escrito es verdad. Yo, como testimonio viviente, lo he experimentado, he podido poner mis manos sobre personas enfermas y han sanado. He visto personas que no se han sanado también, y ¿saben por qué? Dice la Escritura que es por la falta de fe, por la falta de comunión con Dios. Entonces es muy importante que nosotros los hijos de Dios tengamos fe en Dios. Yo cuando hablo con una persona que está enferma y quiere ser sana, yo primero le muestro con la palabra para inyectarle fe, porque la Escritura dice que también la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús, estamos incrementando nuestra fe. Y así la gente puede tener fe para creer, pero para poder recibir lo que necesita. Pero si no hay fe, es imposible, dice la Escritura, para Dios es imposible que se cumpla el milagro. ¿Cómo le pasó a Jesús? Marcos capítulo 6 dice la Escritura que Jesús, yendo a Nazaret, la ciudad donde Él se crió desde pequeño, no pudo hacer allí ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos de enfermedades leves, pero no pudo hacer cosas sorprendentes como las que hacía en otros lugares como Capernaum. ¿Y por qué? Porque la gente simplemente no lo veía como el Señor, lo veía como un individuo más. Si tú ves a Jesús como un individuo más, un profeta más, un maestro más, alguien que solamente enseñó la Biblia y ya, o simplemente habló de Dios y ya, obviamente estás sacándolo de tu vida y estás sacándolo del tema principal, porque Jesús también es Dios. Él es 100% hombre y 100% Dios. ¿Okay? El segundo punto es que no debemos sacar a Jesús porque hay algo importante que se llama su muerte y su resurrección. Y cuando hablamos de muerte y resurrección, la muerte significa el pago por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y su resurrección simboliza o significa, mejor dicho, la justificación, que quiere decir que estamos perdonados delante de Dios y ahora somos hijos y santos y fieles. Esto puede ser muy difícil de entender por el concepto errado de la palabra santidad, pero la palabra santidad significa dedicado o apartado para Dios. Nosotros hemos sido todos apartados para Dios, eso quiere decir que nosotros le pertenecemos a alguien. Entonces, otra palabra que podríamos utilizar es que hemos sido comprados por Jesús a precio de sangre para ser posesión de Dios Padre. Eso no quiere decir que a veces o que no vamos a fallar. A veces fallamos, pero seguimos siendo posesión de Dios. Le pertenecemos a Él. No significa santo, no significa perfecto. ¿Ya? Obviamente hay un fruto bueno que es hacer las cosas correctas, tener cada fruto del Espíritu, dice la Escritura, como el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es muy bueno tenerlos, pero aún así a veces fallamos porque nos dejamos llevar por esta carne, dice la Escritura, que tenemos. Pero lo importante es que tú debes saber o recordar, nosotros no somos carne, somos espíritu, dice la Escritura. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, y tú puedes controlar tu carne si tú tienes un espíritu fuerte. Así que yo te animo a que lo hagas, y de hecho ya lo estás haciendo hoy escuchando este mensaje. Estás fortaleciendo tu corazón, estás renovando tu mente, estás fortaleciendo tu espíritu, y tu carne va a poder someterse a la voluntad de Dios, que otra vez lo digo, es buena, agradable y perfecta según Romanos 12:2. Así que recuerda, su muerte y su resurrección, son muy importantes. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, y tú lo puedes ver, ¿cierto?, en la pantalla, mientras yo lo voy a ver aquí en mi Biblia. 1 Corintios 15, versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús vino para cumplir toda la Escritura. Él obedeció toda la palabra de Dios, y por eso Dios lo exaltó a lo sumo, porque cuando lo obedeció, después Él hizo algo que debíamos hacer nosotros, que era pagar por nuestros pecados.
La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte y esto lo podemos ver graficado en la historia o en el suceso de Jesús. Jesús cuando murió, Él no estaba dando un ejemplo o simplemente sintiéndose mal y recibiendo todo un castigo para que nosotros veamos cuánto puede sufrir un hombre. No, Él estaba haciendo estas cosas y muchos han malinterpretado lo que significa la cruz, ¿ya? Y la resurrección también no se entiende por tanto. Pero la explicación clara, según la Escritura, es que Jesús, cuando muere en la cruz, cuando su sangre es derramada totalmente, cuando Él da todo de sí, dice la Escritura que esto es, bueno, se dice esto es la pasión realmente, ¿ya? De Jesús. O sea, Él dio todo de sí y resistió hasta el final para terminar muriendo, pagando por nuestros pecados. Significa que su muerte Dios la ve como el pago de nuestros pecados. Si tú quieres saber si un día serás perdonado, déjame decirte que ya fuiste perdonado por Dios a través de Jesús hace más de 2000 años. Y Él no solo perdonó nuestros pecados pasados. Yo en el principio de mi vida como creyente pensaba que Jesús había muerto por mí hasta el año en que yo lo había recibido y de ahí para adelante yo tenía que buscar cómo ser salvo o mantener mi salvación, porque muchos enseñan esto, pero la Biblia no enseña esto, ¿ya? La Biblia enseña que Jesús murió, dicen Colosenses, por todos nuestros pecados. Eso quiere decir que yo, si llego a cometer pecados en el futuro, que es probable que suceda, ¿ya? Y tú también sabes que es probable que tú falles en el futuro, tratamos de que no, pero es probable que eso suceda. Entonces, cuando pase eso, recuerda que esos pecados futuros que vas a cometer, no queremos esto, ¿verdad? Pero cuando suceda, vamos a entender que eran nuestros pecados también. Mis pecados futuros también fueron pagados. Así de poderosa es la cruz. Así de poderosa es la muerte de Jesús. Si Él murió, fue para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso no quiere decir que debemos estar animados a hacer cualquier cosa, no importa si pecamos. Lo que estoy diciendo es que tienes que tener seguridad del perdón de Dios. Dios ya nos perdonó y no está enojado con nosotros. Eso debería, y por eso escúchame muy bien, debería animarte a obedecer cada vez más a Dios y no al contrario, no lo opuesto. Por eso yo te quiero animar, porque esta buena noticia, cuando yo supe realmente que Dios me había perdonado también de mis pecados futuros, entonces ahora yo no busco andar pecando, busco más obedecerle. Porque tener una actitud de no importa lo que haga, Dios me perdona igual, es una actitud, dice la Escritura, insensata. Pero, como dijo Pablo, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. En otras palabras, no porque la gracia ha abundado en ti y ya Él te ha perdonado de todos tus pecados pasados, presentes y futuros, tú vas a hacer lo que tú desees o lo que tu carne quiera. Al contrario, hemos sido salvados y comprados a precio de sangre. Y mientras más conocemos lo que significa la cruz y la resurrección, créeme, menos ganas y menos deseos hay de pecar. Y si quieres analizar una lista de cuáles son los pecados, bueno, la Biblia tiene una lista en Romanos capítulo 1 y también en Gálatas capítulo 5, del 19 hasta el 21. Así que si quieres leer eso, bueno, todas esas cosas uno puede dejarlas si uno cambia de posición, si uno se arrepiente y dice, ¿sabes, Señor, voy a creer en ti porque eso es lo que realmente me hace bien? Eso significa arrepentimiento, ¿ya? Si te sientes mal, si te sientes triste, son posiblemente consecuencias de lo que estás pasando en tu vida, en tu corazón, cuando escuchas la palabra de Dios. Pero lo más importante de arrepentirse es tomar la decisión de seguir a Dios y entender lo que significa la cruz y la resurrección. Así que ya sabemos que la cruz significa el pago por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por todos nuestros pecados, dice la Escritura, y de ahora en adelante a mirar hacia la meta. Puesto los ojos, dice la Escritura, en Jesús. Y también la resurrección, ya que es la justificación. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 4, versículo 25. Amén. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nota que la resurrección de Jesús fue para que nosotros fuéramos justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Jesús, habiendo pagado por nuestros pecados, no hay deuda con Dios. Entre Dios y nosotros no hay deuda cuando creemos en Jesús como nuestro único intermediario. Y cuando Él resucita, lo que sucede es que Dios considera o sabe o entiende. Para Dios, que Jesús haya resucitado y nosotros creemos en esto, significa que nosotros también hemos resucitado, dice la Escritura, juntamente con Él. Por ende, ahora ya no estamos en una posición de pecado o de condenación, estamos, según Dios, por lo que hizo Jesús, en una posición de justicia. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, era el propósito de Dios y no es que Dios lo va a hacer un día, Dios ya lo hizo.
Lo que pasa es que necesitamos entender qué significa ser la justicia de Dios. Y para eso te animo a seguir conectado y seguir estudiando la palabra de Dios, o también comunicarte con nosotros, con los contactos, ya, o la forma de contactarse que tenemos, que vamos a mostrar más adelante. Amén. Y el último punto es que no debemos sacar a Jesús, ya, porque Él ganó algo, ya. Lo que ganó Él es muy importante. Y se me vinieron muchos versículos a la mente. Estuve dando vueltas mucho qué escrituras voy a poner aquí. Y al final quise resumirlo todo en una. Y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice así. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús aquí explica, Juan, el apóstol Juan, que escribió el Evangelio, explica que esos ríos de agua viva se referían al Espíritu Santo con el que habrían de ser sellados, o habríamos de ser sellados nosotros. Yo quise pensar, bueno, hay algo que Él ganó, ¿verdad? Lo que Él ganó es lo que nosotros tenemos que entender que es una herencia. Él ganó una herencia para nosotros, una herencia incorruptible, poderosa, espiritual y que abarca todas las áreas. Por eso yo leí esta escritura, porque el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros nos llena de todo lo bueno de Dios. Él ganó para nosotros un nuevo pacto. Dice la Escritura que cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos en la famosa última cena, ya que era la de la Pascua, Jesús les dio pan y vino, ya lo partió y le dijo, este es mi cuerpo que será molido por nosotros, señalando el sacrificio, y luego les dio a beber vino y dijo, esta es mi sangre que es derramada por muchos, la sangre del nuevo pacto, la nueva alianza para perdón de los pecados. Entonces Jesús instituyó un nuevo pacto y eso ganó para nosotros. Nosotros los hijos de Dios, en este testamento del Nuevo Testamento, ya donde Jesús aparece, y luego tenemos las cartas de Romanos a Judas, que son escritas, inspiradas por Dios, pero escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Judas, ¿ya? Ellos escribieron esto inspirados por Dios para darnos a conocer todo lo que Jesús ganó por nosotros, ¿ya? Este testamento que nosotros tenemos es una herencia, porque ustedes saben que cuando alguien hereda algo, hay un testamento que señala o testifica qué es lo que heredó de esa persona. Entonces hay una herencia que nosotros tenemos a través de esto. Y por eso yo siempre les digo, y mi consejo es cuando tú lees la Biblia, tienes que analizar mucho tu testamento, ¿ya? Si el testamento dice algo, tú puedes entender que eso es para ti. Y el Antiguo Testamento es algo que ya pasó, pero que también podemos entenderlo a la luz del Nuevo. Porque este testamento que tenemos, el que Jesús nos ha dado, tiene muchas bendiciones para nosotros. ¿Okay? Ahí están, por ejemplo, los famosos, y creo que lo dije hace un rato atrás, está el fruto del Espíritu. La Biblia dice que nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos el fruto del Espíritu y estos están basados en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad o amabilidad, la bondad, la fe o fidelidad, la mansedumbre o humildad y la templanza, que quiere decir dominio propio o autocontrol. Nosotros tenemos los dones del Espíritu también. La iglesia puede fluir con los dones del Espíritu para edificación, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Hay muchas cosas en la Biblia. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción, dice la Escritura del Santo en Primera de Juan, para poder entender la Escritura. Tenemos beneficios como la iglesia, ya el lugar donde nos congregamos. Impacto es una bendición espiritual que Dios ha formado para ayudar a las personas. Todo lo que tenemos en Cristo lo podemos encontrar en el Nuevo Pacto. Son cosas muy buenas que Dios nos ha dado. De hecho, les voy a decir algo muy importante, que nunca debes olvidarlo. Toda esta Escritura, todo nuestro testamento, toda la palabra de Dios está ingresada en nuestro corazón, ha sido ingresada en nuestro corazón como quien copia un archivo a un computador y la tenemos dentro de nosotros. Toda la palabra de Dios está dentro de nosotros. Que no la sabemos toda y por eso está este hermoso libro que fue conformado y guiado por Dios para que lo conociéramos hoy, del cual muchos quieren eliminarlo, pero no lo va a lograr porque la palabra de Dios, así esté aquí, también está en nuestro corazón, dice la Escritura. Entonces, toda la palabra de Dios está dentro de nosotros y cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la meditamos y la oramos para nuestras vidas, comienza a haber una activación de poder en nuestras vidas y comenzamos a poder trabajar u operar en el área sobrenatural. Podemos experimentar sanidad, que es un beneficio de la palabra de Dios, de lo que dice y lo que hizo Jesús.
Jesús murió y resucitó para que nosotros pudiéramos tener sanidad. En el Salmo 103 dice la Escritura que no debemos olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Así que si hoy estás enfermo, tú puedes recibir un beneficio de la cruz y la resurrección, que es la sanidad. Si tú hoy día tienes escasez, puedes recibir un beneficio, que es la provisión. Si tú hoy día no sabes para dónde vas a ir cuando mueras, puedes recibir un beneficio muy grande, que es el principal, que es la salvación de tu alma. Así que no te olvides. No saques a Jesús, no quites el testamento de tu vida. Apodérate de todo lo que Dios tiene para ti porque Él te lo ha querido dar en su buena voluntad. Acércate y congrégate en alguna iglesia. Ya se viene pronto nuestros servicios presenciales y si quieres ser parte de esto puedes contactar también con nosotros. Pero busca a Dios, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado, y dice la Biblia que lo encontrarás si lo buscas de todo corazón. Quiero leer una vez más el Evangelio de Marcos capítulo 9, pero esta vez el versículo 7 para nuestra conclusión del día de hoy y luego vamos a orar. Dice entonces, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que les decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando tú no sepas qué hacer, cómo entender, cuando escuches una enseñanza, a veces pensamos, bueno, la Biblia dice, Jehová dio, Jehová quitó, pero Jesús dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. En otras palabras, Jesús nos enseñó que Dios no quita. El que quita es el enemigo, el que roba es el que es enemigo, el que hurta, el que roba, mata, destruye, el que hace cosas malas es el diablo, al que nosotros le llamamos el vencido. Pero el que hace las cosas buenas es Dios, porque el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es cambiante, Dios no es bipolar. Si vemos esto en el Antiguo Testamento, recuerden que Dios mismo hizo que apareciera el representante de la ley y el representante de los profetas, y ambos representantes del Antiguo Pacto escucharon del propio Padre que Jesús era quien decía realmente toda la verdad. La Biblia dice que en Él no hay mentira. Entonces cuando Moisés y Elías y Pedro y Juan y Jacobo, que fueron otros 3 testigos, escucharon esa voz del cielo, del mismo Dios diciendo, a Él tienen que escuchar, ya no a Moisés, a Él tienen que escuchar, ya no a Elías, a Él tienen que escuchar. Cada palabra que tú lees en la Biblia, fíltrala a la enseñanza del Señor Jesús, porque el Evangelio que predicamos tiene como médula las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo dejes de lado, escúchalo a Él, siempre búscalo a Él, lee los Evangelios, lee las cartas, y si lees el Antiguo Testamento, recuerda, a la luz de las enseñanzas de Jesús. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias por enseñarnos que hay una herencia y gracias porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Gracias porque podemos ser enseñados por la unción del Santo y hay tantos beneficios. Gracias por tu sangre, Padre Dios, y gracias por todos aquellos que hoy escucharon la palabra e incrementaron sus corazones de fe. Hoy hay más fe en estos corazones para poder recibir todo lo bueno de Dios. Así que si hay alguno que está enfermo, Señor, por tu palabra y por la fe de ellos, junto con nuestra fe aquí en el estudio, declaramos sanidad en sus cuerpos, de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, en toda área, Señor. En sus ojos, en sus oídos, en sus gargantas, en sus cuerdas vocales, en sus huesos, en sus músculos, en sus intestinos, en cada parte de su cuerpo, reciben sanidad en el nombre de Jesús. Sean sanos ahora. Y el Señor lo está haciendo. Para todos aquellos que tienen angustia, que están preocupados por las muertes, Señor, yo declaro paz y sabiduría para saber cómo andar y cómo regirse en esta vida. Señor, te doy gracias porque la angustia se va en el nombre de Jesús y hay paz en los corazones de aquellos que han visto todos los problemas que han habido por causa de esta pandemia. Pero la pandemia no es más fuerte que tu poder cuando te creemos, Señor. Te damos el control de nuestras vidas y creemos, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas. Dice tu palabra que todas las cosas del Espíritu nos ayudan a bien a los que te amamos. Así que recibimos cada cosa del Espíritu el día de hoy. Y lo hacemos por medio de una confesión que creemos en nuestro corazón. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y confesamos ahora. Confiesa conmigo. Si no has recibido a Jesús, confiesa conmigo. Y si lo has recibido y a lo mejor no has estado caminando con el Señor hace ya tiempo, también puedes hacerlo. Ora así. Padre, te doy gracias por enviar a Jesús. Jesús, yo creo que tú eres mi único y suficiente Señor y Salvador. Entra en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por amarme
por limpiarme, aceptarme. Dios, como tu hijo, caminaré contigo para siempre. Aunque falle, me levantaré una vez más y te seguiré. Soy amado y soy aceptado por ti, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración y confesión con todo tu corazón, eres bienvenido a la familia de la fe. Si quieres contactarte con nosotros, abajo en pantalla están apareciendo las formas de hacerlo, para oración, para testimonio, para lo que tú desees. Y si eres parte de Iglesia Impacto y quieres colaborar también con tus finanzas, puedes hacerlo y no olvides confesar de esta forma. Padre, hago esto porque te amo, tómalo y multiplícalo de acuerdo a tu palabra. Muchas gracias por la devolución multiplicada en el nombre de Jesús. Y le dices, ande, crece, te veo pronto a tu semilla. Es un privilegio para mí ser su pastor. Que estén muy bien, que tengan una hermosa semana. Los amamos. Hasta pronto. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el futuro bendecido, nos sentiremos dichosos. Tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo. al primer desconocido. Y alabaremos la gracia De conservar un amigo. Y entonces recordaremos. Todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos. Todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia. Pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos más envidia y seremos más compasivos. Valdrá más es ser vivos y unidos. Que lo jamás conseguido. seremos más generosos Y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil. ¿Qué significa estar vivos? Lo haremos empatía. Por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo. Que pedía un peso en el mercado. Que no supimos su nombre. Y siempre estuvo a tu lado. quizás al viejo pobre, Que era Dios disfrazado. Nunca le preguntaste el nombre. Porque estabas apurado. Todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, Te pido, Dios confiado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Muchas gracias, esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Suscríbanse para no perder ningún video, compartan con sus familiares y amigos. Dios los bendiga.